primeramente con el PowerPoint, por favor, Laurita. No vamos a leer todo el capítulo al tiro, como lo hacemos siempre. Lo vamos a ir leyendo de a poco en la medida que vamos enseñando por cuestiones de tiempo. Hechos, capítulo 20. Y yo tengo ahí un subtítulo que dice Despedidas. Hermanos, llegamos al último capítulo. Por favor, Laurita, yo lo manejo acá. Llegamos al último capítulo donde se relatan los viajes misioneros de este gran apóstol. Desde el capítulo 21 al 28, que lo vamos a ver después, hermanos, lo que se cuenta de Pablo es, por lo general, como prisionero o producto de sus cadenas. El apóstol entiende por el Espíritu Santo que le esperan prisiones, y así que comienza la despedida de su iglesia. Este capítulo es especial, por eso hago esa introducción, porque el apóstol Pablo entiende, y lo dice, de hecho lo vamos a ver, que ya es el comienzo del fin. Algunos teólogos relatan los 4 viajes misioneros de Pablo, pero en realidad fueron 3 viajes misioneros. El 4º viaje fue de prisionero, no de misionero. Aunque el deseo de él era llegar a Roma, como alguna vez lo comenté, yo dije, iba a llegar, pero no de la manera que él creía. Iba a llegar como un prisionero. Y de eso relata el capítulo 21 al 28, que es el último capítulo del libro de Hechos. Pero aquí comienza la despedida de él. Y de hecho, ayer, honestamente, yo estaba estudiando y me emocionaba con el final. Me llegué a emocionar porque esa misma sed que nos contaba hermano Héctor era la misma sed que tenían en esos días estos hermanos por la palabra de Dios y por quien les enseñó, les habló del mensaje. Así que comencemos con ese Efesios 6:20 antes de ir a Hechos 20. Más que nada para que veamos, hermanos, algo que menciona siempre Pablo. Es un adelanto a lo que viene después. Pero dice el versículo 20, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Aquí le escribe a la iglesia de Éfeso, pero le escribe desde la cárcel, desde sus prisiones. Y aún así él decía, sigo siendo embajador. Sigo siendo un hijo de Dios. No rasgaba sus vestidos, no se ponía a llorar, no decía pobrecito de mí. Cuando veamos esos pasajes, hermanos, vamos a ver la grandeza del apóstol y por qué creo yo que el Señor ocupa literalmente 7 capítulos para hablar de esas prisiones. Pero uno creería que con la prisión se acabó el asunto. Y sin embargo, con las prisiones, él hizo y siguió haciendo mucho. Increíble. Ese es estudio posterior, pero yo lo adelanto porque él ya sabía, capítulo 20, que su despedida tenía que hacerla porque sus prisiones eran inminentes. Así que ahora vamos, hermanos, al capítulo 20, del 1 al 6, por favor, y voy a ir pidiendo colaboraciones, y Benjamín va a partir leyendo, por favor, del 1 al 6 del capítulo 20. Escuchemos la palabra del Señor. Dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndoles puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos
esperamos 7 días. Amén. Oremos al Señor. Dios bendito, que tu palabra nos exhorte y ponga un deseo tan grande como el de Pablo para evangelizar a las naciones. Debe ser un deseo profundo en nuestros corazones el ir y predicar el Evangelio a toda criatura, tal cual lo hacía este gran hombre. Bendíganos a través de este estudio y ponga esos deseos en nuestros corazones en el nombre de Cristo. Amén. Bien. Bueno, dice después que cesó el alboroto en el versículo 1, se refiere al alboroto que hubo en Éfeso, de eso hablamos 2 veces, 2 domingos, el capítulo 19. ¿Se acuerdan el alboroto con la Diana de los Efesios y haber perdido la venta? Porque muchos se estaban convirtiendo al Evangelio y estaban abandonando la idolatría. Y ahí, bueno, se armó un alboroto, querían agarrar a Pablo, terminaron agarrando a Aristarco y a Gallo, pero que vuelve a salir acá, se vuelve a mencionar. Gracias a Dios lo soltaron, etc. Pero bueno, pasó el alboroto y él decide irse a Macedonia. Recuerde que Macedonia es Grecia, aunque en esa época estaba separado, sin embargo actualmente Macedonia es Grecia. La primera ciudad de Troas a Macedonia es Filipo, Tesalónica, o Berea, Tesalónica, luego Atenas, Corinto, etc. Y decide embarcarse para ir a esos lugares, estar un tiempo allí y luego de eso empezar a despedirse. Pablo, después del alboroto en Éfeso, se despide y decide ir y ver sus otras iglesias en Macedonia y Grecia. ¿Por qué? Porque él empieza un tiempo de despedida. Pasó 3 meses en esas regiones, no sin peligro, porque nuevamente dice el versículo 2 o el 3, después de haber estado allí 3 meses y siendo puesta acechanza por los judíos para cuando se embarcase para Siria. Esto nos dice algo. El apóstol Pablo desde Grecia quería irse directo a Antioquía, Siria. Siria es el país, Antioquía era la ciudad, la iglesia donde él parte con Bernabé como misionero. Bueno, él iba a volver, pero los judíos no lo iban a dejar. Alguna cosa tenían planeado ahí en el puerto o ahí en el barco, no sé, pero ellos lo lograron saber. Es la gracia de tener harto contacto. Uno dice, la mano de Dios, por supuesto que sí, pero es la gente la que le avisó. Cristianos, creyentes, mira, están preparando una acechanza contra ti. No sería bueno que tomaras este barco, no sería bueno que fueras al puerto, no sería bueno que te embarcaras. Bueno, entonces él decide volver por el mismo camino que había vuelto. Luego vamos a mostrar el mapa, hermanos, pero nosotros nos complicaríamos el día de hoy. Mucho. Sin embargo, en esos días se complicaba re poco Pablo. Y eran tremendas distancias, lo hemos visto ya. Tremendas distancias. Y sin embargo dijo, bueno, me voy por este otro lado. La hago más larga, pero vuelvo a pasar a ver a mi gente. Así de provechoso veía toda la situación. Y muchas veces nosotros, incluido yo, nos problemamos de muchas situaciones inesperadas que nos puedan suceder. Es bueno aprender de Pablo. Decide volver por tierra y no por mar, pero veremos que todo esto es permitido por el Señor para una despedida total. No se hace problema porque Él tiene algo en su corazón, despedirse de cada iglesia. Esa era la idea. En Grecia, Macedonia, fundó, como ya dijimos, Filipo, Berea, Tesalónica, Atenas, Corinto. Se cree en romano que hasta Ilírico, o sea, lo que hoy día sería Albania, Serbia. Miren los países que estoy mencionando. Él dice que llegó hasta allá. Por supuesto que era un tremendo hombre y el Evangelio llegó mucho más allá, hermano, porque se regó por toda Europa. Así que, de verdad, este hombre es increíble. Lo acompañan distintos hermanos, representantes de iglesia, y se ve una particular pareja. Mire, vamos allá donde están
nombre en el 4. Dice, y le acompañaron hasta Asia. Vaya pensando en un nombre ahí para su hijo, Connie. Aquí tiene unos nombres para su hijo. Sópate, de Berea. Aristarco y Segundo, de Tesalónica. Gayo, de Derbe. Y Timoteo. Y de Asia, Tíquico y Trófimo. Ya, Trófimo se ha entonces. Está bonito, ¿cierto? Sópate. Ahí hay ideas para nombres chiquitos. Pero yo digo Aristarco y Segundo, una particular pareja. ¿Alguien puede decirme por qué es particular esta pareja? ¿Se le ocurre alguna idea? No estoy diciendo si saben, simplemente si se le ocurre alguna idea. ¿Qué puede ser? ¿Qué es particular en ellos? Yo no lo sabía hasta que lo estudié nomás. Leyendo uno lo pasa por alto. ¿Sí? Aristarco y Segundo. ¿Qué puede ser ahí? Ya, vamos rápidamente porque no tenemos tiempo. Dice así, Aristarco y Segundo. Hermano, la Biblia no pone las cosas porque sí nomás. Siempre tiene una intención. Lo que pasa es que a veces nosotros desconocemos algunas cosas por los años, por la época, y a veces por la falta de estudio nada más. Mire, Aristarco y Segundo. Aristarco es un colaborador de Pablo, que lo acompaña en su obra misionera. Se menciona varias veces en la Biblia, de hecho sale en el capítulo 19, lo vuelven a mencionar. Aristarco, hermano, era de Tesalónica y por su nombre era de clase noble, de la aristocracia. Aristarco era un noble adinerado, ganado en Tesalónica. Y hermanos, este hombre acompañó a Pablo hasta las prisiones. Incluso fue encarcelado junto a Pablo en alguna ocasión. Pablo le llamó un colaborador. Esta otra grandeza de Pablo. Pablo no se sentía el más grande de los restos. Él sentía que tenía un equipo de colaboradores de igual nivel. Si bien él era apóstol, que lo diferenciaba del resto, él le llamaba colaboradores. Le daba importancia a las labores que hacían. Y Aristarco era un tremendo hombre que siempre estaba ahí. No le importó su dinero, su posición, su nobleza. Él salió al mundo misionero junto con Pablo. Vivió todo. Bien, ¿por qué se sabe esto, pastor, que Aristarco es un noble? Por el nombre. Hermanos, en la época, la gente adinerada hasta se cambiaba los nombres para tener un nombre más prominente. No había esclavos llamados Aristarco. Aquí lo vamos a ver justamente por el segundo caso. Mire, Segundo nombre se menciona por primera vez. Lo interesante es que Segundo no es un nombre, sino una posición. Pues era esclavo y era el segundo en importancia en su labor de esclavo. O sea, el segundo. Al esclavo hablen con el primero. Al esclavo que llevaba la primera importancia en un hogar, en una casa o donde sea, le llamaba, hable con el primero, hable con el segundo y así con el tercero. Los esclavos no eran mencionados por su nombre en esa época, sobre todo en Grecia. Por lo tanto, muchos estudiosos se preguntaron, ¿y por qué Segundo? Si ese nombre no existía. Ahora existe como nombre. Ahora existe. Pero estamos hablando de esa época. ¿Ya? Y esto es importante, hermano, por lo mismo. Pero en Cristo, ¿qué dice? Todos somos iguales. Todos somos iguales. Y eso es lo particular de esta pareja. Un noble con un esclavo. Pero estaban trabajando de la misma forma. No hay división. Y eso nos da a entender por qué Pablo escribe 1 Corintios 12:13. Mire, vamos ahí. 1 Corintios 12:13, no pierda Hechos. Y que dice el 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Mira, hermano, lo que Pablo está diciendo. Aquí no hay diferencia en Cristo.
aquí usted es igual. Da lo mismo si es esclavo, si es noble. Y esto lo digo, hermano, porque si hay en medio nuestro a alguno que tenga resentimiento con alguien por ser rico o pobre, flaite o docto o santiaguino o de Arica o de Punta Arenas o La Serena, hermano, esto es de La Serena, su familia, no puede haber diferencia. ¿Sí o no, hermanos? Así que cualquier persona, ya es santiaguino, ya. Eso está mal, 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 mal. En Cristo somos todos iguales. ¿Sí o no, hermanos? Era sonar más fuertes, amén. Porque nosotros siempre, siempre, todos, luchamos a veces con diferencia. Argentino. Es peruano. Es boliviano. Este cree mal. Y empezamos. Mire, Gálatas 3:28. Ahí, al lado. Y dice Gálatas 3:28. Este es eso. Ahora sí. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay, mire, ponga atención, varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Está más alta la posición del varón al de la mujer? No. ¿Quién inventó eso? Un machista. ¿Existe el machismo en el cristianismo? No. Ahora, alguien dice, sí existe, pero no debiera existir. Pero es la realidad. Ahora, ¿están bien marcados los géneros en el cristianismo? Claro, aquí cuando dice varón y mujer está hablando de la posición, no está hablando de que el varón sea como mujer ni la mujer sea como varón. Está hablando, marcando la posición, están al mismo nivel. Pero que el varón sea bien varón y que la mujer sea bien mujer. Así que si tenemos alguna mujer con pega de varón y algún varón con pega de mujer, me refiero a hacerse el hombre, hacerse la mujer o querer, estamos ahí con un problemita también bíblico. Pero en cuanto a las diferencias, somos todos iguales. Nunca debe mirar en menos un varón a una mujer tan solo por serlo. Eso es misoginia. Y la androginia es al revés. Cuando la mujer mira en menos a un varón, que es lo que más sucede hoy día con los movimientos feministas. Como que el varón ya es un potencial violador, es un potencial abusador. Y hay mujeres que le enseñan eso a los hijos o hijas. El problema es que cuando tienen hijos, entonces tiene un hijo potencial violador, potencial abusador. Qué triste es cómo se desequilibran las cosas fuera de los cánones bíblicos. Mire lo que aprendimos simplemente de Aristarco y Segundo, pero algo que enseña la Biblia, algo bueno, importante. Y todo lo que pone Dios en estos textos, hermanos, son con esa razón. Vamos a recordar un poco el viaje misionero. En Antioquía, allá arriba, parte del viaje misionero, pasa por Tarso, y ahí por todas esas ciudades, y en Éfeso. ¿Cuánto tiempo estuvo en Éfeso? 3 años. ¿Se acuerdan? Harto tiempo. Y de Troas sale a Filipo, Tesalónica, Berea, de allá baja a Atenas, Corinto, y de ahí se iba a ir por el mar para allá. Pero dijeron, peligro. ¿Tiene un tero? No. No sé. ¡Oh, sí tiene! Ay, me lo pongo, Juan Carlos. Ya. Y entonces él estaba ahí, iba a tomar Mars y se iba a ir a Antioquía, Pero le dijeron, no, hay peligro.
tranquilo, ya me vuelvo por acá nomás y se vuelve. Nuevamente, y ya está ahí llegando. Increíble, vuelve a pasar esos lugares. Aprovecha de despedirse por segunda vez. Sigamos, hermano, entonces, el texto. Ahora leamos del 7 al 12, por favor. Del 7 al 12, hermana Connie. Estén atentos porque les puedo pedir que lean, por favor, Hechos 20, del 7 al 12. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Amén. Muy bien. Bueno, ahí habíamos quedado en realidad. Él ya volvió y en Troas pasó esto con el famoso Eutico. ¿Se quedó dormido Eutico? ¿Pasa que se quedan dormidos en la iglesia o no? Sí. Para que vean lo que les va a pasar. Pablo da un sermón largo. El primer día de la semana, dice el versículo número 7. El primer día de la semana. ¿Qué día es? Domingo. Hermanos, la Biblia empieza a mostrar que el primer día de la semana en las iglesias empieza a cobrar relevancia. Pablo era judío, ¿no? Sí, era judío. Y la mayoría que la acompañaban en principio eran judíos. A Timoteo, que era medio judío, lo tuvo que circuncidar para que pudiera entrar a las sinagogas. También era judío. Por lo tanto, ellos deberían guardar el día. Pero en Cristo ya eran libres de la ley. Y no estaban sujetos a un día. Y empezaron a guardar el primer día de la semana. Que ojo, el primer día de la semana era un día de trabajo, el domingo. En esa época, día de trabajo. Por eso se reúnen en las tardes y en las noches. Y ahí había uno que llegó cansado, llamado. Pero hermano, de Eutico voy a hablar esta tarde. Lo único que voy a decir es que Eutico, con todo el cansancio, prefirió estar. Hay muchos cristianos hoy en día que dicen: estoy cansado, me quedo en la casa, necesito dormir. O hay muchas mujeres que dicen: no, hay mucho que hacer para prepararnos para el trabajo, para el colegio, para los niños y todo, entonces yo no voy a ir, anda tú. Y claro, para no ir a pestañear y a luchar en la iglesia, muchos deciden quedarse. O por los quehaceres deciden quedarse. Lo único que puedo decir es que Eutico fue bendecido. Él murió por el sueño, pero Dios lo resucitó. Dios lo resucitó. Vamos bien. Esta reunión fue el domingo y Eutico se duerme, cae y muere, producto del sueño y cansancio. Hermanos, de eso vamos a hablar. Dios, por medio de Pablo, lo resucita. Mire, fíjese. ¿Y qué logra con esto? Si ya la predicación era larga, hermano. Que el mensaje y la comunión fueron hasta la madrugada. Imagínate, hermano, imagínate, ahí estamos todos, hermano, hablando del Señor con una sed, en una despedida también, y de repente el Diego se duerme. Ahí mismo, pero algunos se balancean en la silla, y a veces he visto a algunos que les gusta jugar, y se va de espalda y se desnuca. Y yo me tiro encima y muere aplastado. Pero revive. Crea, hermano, despierta la congregación, ¿no?
ser una fiesta lo que viene a ser después. Literalmente. Viene a ser una fiesta. Muchos dicen, el pastor predica largo. Pero nunca hay que tenerle el tiempo cuando es interesante. El problema es que a veces no somos tan interesantes nosotros como Pablo. Ahí tenemos los pastores que trabajar mucho. Pero los hermanos también tienen que trabajar en el interés de la Escritura. A veces las enseñanzas, hermanos, cuestan un poco porque no pueden ser tan dinámicas porque estás aprendiendo algo. Y algunos dicen, no, muy aburrido, me gusta más chuchoca, más música, más no sé. Cuidado con eso, porque nadie va al colegio ni a la universidad a bailar y a divertirse. Va a aprender. Lo mismo pasa en la iglesia. No puede tener la alabanza y la adoración, por muy buena que sea, más relevancia en esta tierra. Yo creo que en el cielo puede ser. Allá el Señor nos va a enseñar todo. Pero en esta tierra necesitamos aprender más de Dios, saber más de Dios y crecer más en la Biblia. La reina de toda iglesia, escuela dominical, o culto de la noche debe ser la palabra. Y acá Pablo habla y habla, dice que se alargó en el versículo 7 el discurso hasta la medianoche, se juntaron de noche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Quizás aquí también pasa que la paola se sofoca al tiro cuando hay calor. ¿Han visto? Hay algunos aquí que no les gusta el frío. Son friolentos, pero hay otros que no, ya este calor es mucho. Y como yo estaba atrás, vi la puerta media abierta. Y era mi esposa que la abre. Porque igual que la Julieta, ellas dos son iguales en ese sentido. Ay, siempre andan acaloradas. Yo dije, te va a ver la hermana Dalila y te la pasa de un golpe, porque ella siempre tiene frío. Oiga, la Ani siempre tiene frío. Por ella se sentaba encima de la cosa. Nadie es igual. Bueno, ahí le doy un dato de por qué un tico también pudo haberse caído. El tema es que Pablo tenía que disertar largamente. Pregunta y respóndame por favor. ¿Por qué cree que disertaba largamente? ¿Y por qué cree que después siguió disertando largamente? Ah, se murió un tico, resucitó, ya sigamos hablando de las cosas del Señor. ¿Por qué cree? Estaba dando indicaciones ya. Muy duro, a lo mejor puede ser. Porque además estaban en una celebración de la partidura del pan que hablaba ahí. ¿Y qué sería esa celebración? La Santa Cena. La Santa Cena, el partimiento del pan es la Santa Cena. ¿Por qué otra razón? La importancia que tenía la Santa Cena. La importancia, sí, le daban mucha importancia y él tenía que explicar muy bien lo que era partir el pan, la Santa Cena. Muy bien, esa era la razón principal. Era la última vez y necesitaba dejar bien las instrucciones para la iglesia. Y eso toma tiempo. Estaba aprovechando lo más que podía. Recuerden que estamos hablando de Pablo, que andaba aquí, que andaba allá, que andaba allá. Me llegaba Pablo, había que aprovecharlo, hermano, un apóstol de Dios. Un apóstol del Señor. ¿Qué querría usted, hermano, si tuviese un apóstol aquí? Hermano, venga, yo me siento y enseño a usted. Y si hay que quedarse a almorzar aquí y luego seguimos, hermano. Estamos hablando de un apóstol. Y él se estaba despidiendo. Eso era la clave. Todo eso que ustedes dijeron puede ser, está dentro de lo que permitía que él diera un discurso largo. Esto no iba a volver a suceder, porque él se estaba despidiendo de cada uno de sus iglesias. Así que era necesario, no es que Pablo siempre disertase largamente. Estamos hablando del capítulo de despedida, donde una despedida él necesitaba dejar instrucciones. Ya, algo previo al discurso de despedida, porque eso viene. Bueno, nos vamos a saltar del 13 al 16, porque ahí habla de viaje, etc. Si me vuelvo atrás, mire,
Ahí estaba en Troas y ahora que estaba en Troas, no estoy acostumbrado. Y ¿qué está ahí? Pero él pasa derechito a Mileto y manda a buscar a la gente de Mileto. ¿Está cerquita o no? 80 kilómetros hay ahí. En el mapa se ve cerquita, pero la distancia entre eso es los coches de Temuco. 80 kilómetros, pero en esa época. Y eso es lo interesante del 17, por favor, vamos a leer al 38. Ahora viene la parte larga, pero ponga atención en este discurso. Ponga atención ahí en la palabra. Bien, voy a pedir a Caro que pueda leer. ¿Sabe leer, Caro? Ya, muy bien, gracias. Del 17 al 38. Enviando pues desde Mileto a Mileto, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y muchas lágrimas y pruebas me han venido por las hachazos de los judíos. Y como nada que fuese útil, he reunido de ancianos y enseñado públicamente por las casas, testificando a los judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para que con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí cuidado, yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que esperan presiones y tribulaciones. Pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal tratado y carrera con gozo y misterio que recibí en el Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros les he pesado predicando el reino de Dios Verá más. Ya, ahí no, miren. Leamos todo el 25, dice: y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Hermano, ponemos el énfasis ahí por una sencilla razón, hermano. ¿Por qué? Porque Pablo estaba diciendo lo que viene diciéndole al resto de las iglesias: nadie va a ver más mi rostro. Él ya lo tenía claro. ¿Cómo? Porque lo dijo anteriormente. Miren, vamos ahí. Dice en el 23: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan, ¿qué? Visiones y tribulaciones. La tenía clara. Eso es lo que iba a sufrir, eso es lo que iba a vivir, eso es lo que iba a tener. Entonces mandó a buscar a la gente allá desde Mileto a Éfeso. Pablo va directo al puerto de Mileto para embarcarse y estar a tiempo en Jerusalén para Pentecostés. Él quería llegar a Jerusalén a celebrar Pentecostés.